Buenas noches para usted. Le pido un breve contexto sobre cuáles son las principales discrepancias entre demócratas y republicanos que impiden alcanzar un acuerdo. Bueno, primero que todo, muchas gracias por invitarme. Esta es una crisis por primera vez en la historia norteamericana en donde el Poder Ejecutivo se está divorciando del Poder Legislativo. Y es una crisis muy parecida, parece mentira, a lo que está pasando en un pequeño país amigo nuestro que se llama Ecuador. En Estados Unidos la Constitución no permite disolver el Congreso, pero cuando el presidente desacata el Congreso, como va a suceder aparentemente, ya si no hay acuerdo, y creo que no va a haber acuerdo, si el presidente Joe Biden decide desacatar el Congreso y seguir pagando, porque eso es lo que va a suceder, el presidente no va a suspender el pago de la deuda y se va a cerrar a la enmienda catorceava, que toca tangencialmente el problema porque claramente, lo que está escrito en esa enmienda se refiere a las deudas de los estados que perdieron la guerra civil norteamericana en 1868. Fue aprobada esa enmienda, pero la guerra terminó, por supuesto, en 1865. Entonces, ¿qué sucede si el presidente Biden decide desacatar al Congreso? Bueno, que el Congreso tendría la excusa para hacer un impeachment, que fue lo que hicieron a Donald Trump 2 veces. El Congreso no ha tenido una excusa para hacer el impeachment de Joe Biden hasta ahora, pero la pudiera obtener si él desacata el Congreso sobre el techo de la deuda, lo cual, por supuesto, llegaría a un juicio en el Senado que moriría ahí después de un gran circo de varios meses. Sí, Federico, le pido un poco de detalles sobre esta enmienda 14 a la que usted hace referencia, que podría utilizar Joe Biden para salir de esta situación de bloqueo financiero. Concretamente, ¿de qué se trata y cuáles son los pros y los contras de usarla? Bueno, nunca se ha usado en este contexto y ese es el problema. Es una interpretación jurídica novedosa. La enmienda dice que las deudas legalmente adquiridas no pueden ser rechazadas o no puede evitarse pagar, pero se refería esta enmienda a las deudas del gobierno norteamericano que incurrió para derrotar a los alzados de la Federación del Sur. Entonces, ¿es aplicable o no? Es muy difícil de lograr pensar qué va a decidir la Corte Suprema, que además es trumpista. Probablemente dirán que no tiene nada que ver. Entonces, el presidente está entre la espada y la pared. Si desacata el Congreso, entra a un proceso de impeachment, que por supuesto no va a lograr nada en el Senado, pero sería el circo mayor del último año de Biden. ¿Y qué pasaría? Bueno, el presidente puede simplemente seguir pagando las deudas y dejar de pagar los sueldos de la administración pública para lograr una respuesta negativa hacia los republicanos. Pero eso llevaría a una cantidad de demandas jurídicas terribles que no podemos imaginar en este momento el tamaño de la complejidad o las consecuencias para la sociedad norteamericana. Lo que yo quiero decirle a los que tienen deuda de los Estados Unidos en nuestro país, a los bancos centrales, a los bancos privados, es que los Estados Unidos vamos a seguir pagando la deuda, pase lo que pase. No tengan duda.